Vamos a hacer un repaso sobre trigonometría. Vamos a memorizar, como les comenté, hay que memorizar las funciones trigonométricas, que son tres: seno, coseno y tangente. Bueno, ¿cómo definimos o cómo escribimos o estudiamos la trigonometría? Bueno, ¿a partir de qué? De triángulos rectángulos. ¿Cómo definimos un triángulo rectángulo? Es aquel triángulo en el que uno de sus ángulos es igual a 90 grados. Aquí tenemos el triángulo rectángulo y tenemos un ángulo de 90 grados o igual a un ángulo recto, ¿no? Entonces, por lo tanto, ahí, ¿cómo identificamos la hipotenusa? Pues la hipotenusa es eh, el lado más largo del triángulo, y también lo podemos definir como el lado que es opuesto al ángulo de 90 grados. Entonces, de esa manera podemos definir la hipotenusa. Ahora, los catetos opuestos y adyacentes, bueno, son relativos dependiendo de qué ángulo lo estoy viendo. Por ejemplo, si estoy viendo a partir de θ, entonces mi ángulo, mi cateto opuesto sería el que está enfrente. Este lado, si se dan cuenta, está enfrente del ángulo θ. Entonces, por lo tanto, es el cateto opuesto. El cateto adyacente es aquel que pega junto al lado, al ángulo en cuestión y la hipotenusa, ¿no? Por eso se llama adyacente. Muy bien, entonces ya definido, ya teniendo nuestro triángulo rectángulo, su ángulo y definidos los catetos y sus lados, bueno, podemos escribir las funciones trigonométricas. Primero tenemos la función seno, entonces escribimos seno del ángulo, seno de θ, es igual a ¿qué? Cateto opuesto entre hipotenusa. Eso siempre va a ser así, ¿no? Y coseno es cateto adyacente entre la hipotenusa. Ahí tenemos. Y la tangente relaciona que los catetos, ambos catetos, empezando con opuesto, entre cateto adyacente. Si se dan cuenta, son relaciones. Las funciones trigonométricas son relaciones, ¿sí? O sea, son divisiones, ¿no? Si se dan cuenta, la función seno y coseno, ambos dividen entre hipotenusa. El seno empieza con opuesto y el coseno adyacente, y la tangente divide opuesto entre adyacente, ¿no? Esta sería la relación, ¿ok? Entonces eso hay que memorizarlo. Ahora tenemos otro triángulo, le hemos llamado alfa. Alfa es el ángulo que está aquí abajo. Entonces, por lo tanto, el cateto opuesto es el que está enfrente, la hipotenusa es el más largo, y el cateto adyacente es el ángulo o el lado que está junto al ángulo en cuestión. Entonces, nuestra función trigonométrica es seno de alfa es igual a opuesto entre hipotenusa. Cateto opuesto entre hipotenusa, coseno sería cateto adyacente entre hipotenusa. Entre hipotenusa, y aquí tenemos la tangente, sería cateto opuesto entre cateto adyacente. Bueno, ahora vamos a cambiar, vamos a simbolizar los lados por las letras que queramos. Este lado de arriba le voy a llamar, este lado vertical voy a llamar A, la hipotenusa B, y el cateto de arriba la vamos a llamar C. Entonces, bueno, a partir de estas definiciones, bueno, voy a escribir las funciones trigonométricas. Aquí tenemos el ángulo θ, el ángulo θ. Entonces podemos escribir seno de θ es igual a ¿qué? Cateto opuesto, porque está enfrente, cateto opuesto entre hipotenusa, que sería A entre B. Coseno es cateto adyacente, que sería C, entre hipotenusa, que sería B. Entonces sería C entre B. Bien, y la tangente relaciona ambos catetos, empezando con el opuesto. En este caso el opuesto es igual a o está representado por A, y entre el cateto adyacente, que sería C, ¿sí? Entonces ahí tenemos ya definido nuestras funciones trigonométricas. Ahora, como tenemos la función, bueno, tenemos otro triángulo, igual los lados los representamos como X, Y y Z. ¿Ok? A partir de esto, escribimos nuestras funciones trigonométricas. Entonces, ¿cómo quedaría? Seno de alfa es igual a opuesto entre hipotenusa. Entonces, por lo tanto, es X entre Z. Coseno, por lo tanto, sería cateto adyacente, que en este caso está representado por Y,
entre z, que es la hipotenusa. Y la tangente es cateto opuesto entre adyacente. Entonces sería x entre y. ¿Sí? Entonces, aquí los nombres pueden variar. En este caso son letras. Y ahorita vamos a trabajar entonces con números. ¿Ok? Y tenemos también el teorema de Pitágoras. Bueno, ¿cómo definimos el teorema de Pitágoras? También se define a partir de un triángulo rectángulo. ¿Sí? Aquí tenemos el triángulo rectángulo, el ángulo de 90 grados. ¿Y cómo definimos? Bueno, si ustedes hicieran un cuadrado con la base, con la longitud de h, entonces aquí tenemos un cuadrado. Aquí también tenemos un cuadrado con respecto a y al lado B también dibujamos un cuadrado. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes suman el área de A y el área de B, entonces va a ser igual al el área total del cuadrado formado por la hipotenusa. Entonces, matemáticamente esta relación queda representado como h al cuadrado es igual, o sea, el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma de los catetos. Podemos escribir eh, b al cuadrado más a al cuadrado. Como saben, también podemos escribirlo al cuadrado más b al cuadrado. Entonces el orden de las sumas no altera el resultado, ¿correcto? Entonces esto sería el teorema de Pitágoras, ¿no? Esto sería el teorema de Pitágoras. De igual manera hay que memorizarlo. Y recordamos que las letras pueden cambiar, ¿no? Pero la relación es el teorema de Pitágoras es que el cuadrado de la hipotenusa es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Por ejemplo, aquí cambiásemos el nombre. Vamos a borrar. Vamos a llamarle, no sé, vamos aquí a llamarle X, Y y Z. ¿Sí? Tenemos X, Y y Z, entonces de igual manera podemos escribir el teorema de Pitágoras. Entonces sería que X al cuadrado es igual a la suma de los catetos, que los catetos son Y al cuadrado más Z al cuadrado. Entonces ahí tenemos definido de nuevo nuestro teorema de Pitágoras. Muy bien, entonces esta sería la teoría y ahorita vamos a resolver algunos ejercicios. Ok, vamos a resolver algunos triángulos rectángulos. Vamos a dibujar nuestro triángulo rectángulo. Vamos a darle un ángulo de 40 grados, ¿sí? Y vamos a determinar que aquí tiene una longitud de 10 centímetros, ¿no? Ok, entonces tenemos un triángulo rectángulo con un ángulo de 40 grados y aquí tenemos un lado, un cateto, el cateto adyacente, por cierto, que vale 10 centímetros. Muy bien, entonces vamos a resolverlo. Ok, aquí siempre que tengamos un triángulo, que vayamos a resolver un triángulo rectángulo y tenemos, en este caso nos dan un ángulo, bueno, entonces lo vamos a resolver por funciones trigonométricas. En el caso que tengamos que nos den dos lados, ya sea la hipotenusa y cualquiera de los catetos o los dos catetos, entonces lo podemos resolver por el teorema de Pitágoras. Entonces aquí pues vamos a resolver. El objetivo es encontrar qué cosa, vamos a llamarle X y Y. Encontrar X, que es nuestro cateto opuesto en este caso, y encontrar el valor de Y, que es nuestra hipotenusa, porque tenemos el valor de qué? Del cateto adyacente y nuestro ángulo. Ok, entonces, bueno, vamos a establecer este procedimiento para encontrar un valor desconocido. Vamos a hacer un paréntesis aquí, siempre que queramos nosotros encontrar o resolver un triángulo rectángulo,
siempre necesitamos tener mínimo dos datos, ¿sí? Aparte del ángulo de 90. Eso es de base, ¿no? Porque estamos resolviendo triángulo rectángulo. Necesitamos tener, en este caso, por ejemplo, tenemos un ángulo y tenemos el valor de un lado. O podemos tener dos lados, también podemos resolverlo. Pero si tenemos, bueno, en este caso tengo el valor de este ángulo, pues obviamente también conozco el valor del otro ángulo, ¿no? Porque sería la suma de los ángulos internos del triángulo, suman ¿qué? 180. Aquí ya tengo 90 más 40, entonces 180 menos 90 más 40 sería el valor de este ángulo. Entonces puedo tener ya sea dos lados o un lado y un ángulo, cualquier lado, ¿no? Y el valor de un ángulo. Entonces esos datos debo tener para resolver cualquier triángulo rectángulo. Entonces en este caso el paso número 1 sería, bueno, vamos a poner eh, determinar qué lado quiero calcular. ¿Ok? Determinar qué lado quiero calcular. En este caso vamos a poner entre paréntesis, en este caso particular, bueno, quiero encontrar x. Voy a decir que quiero encontrar x, ¿no? Entonces, bueno, entonces ahora hacer la pregunta, eh, nos hacemos una pregunta, ¿no? Que con la información que queremos y con el dato que quiero calcular, qué función trigonométrica me relaciona. Entonces aquí voy a escribir, eh, vamos a poner encontrar la función trigonométrica. Ok, encontrar la función trigonométrica. Bueno, ¿qué función trigonométrica? Bueno, ahorita entonces voy a analizar este triángulo. Con respecto al ángulo, quiero encontrar qué cosa, x, y tengo el cateto ¿qué? Cateto adyacente. Ok, analicemos con cuidado. Entonces, la x, ¿qué cosa es? Con respecto a este ángulo, que pues obviamente tengo, es el cateto ¿qué? Cateto opuesto. ¿Y el 10 qué es? El 10 es ¿qué? El cateto adyacente. ¿Ok? Entonces, ¿con qué datos estoy manejando? Cateto opuesto y cateto adyacente. Voy a encontrar, estoy escribiendo en rojo los datos que es particular de este problema, ¿no? Entonces aquí tengo x que es igual a ¿qué? Cateto opuesto. Y 10 centímetros es igual a ¿qué? Cateto adyacente. Ok, esa es la información que tengo. Tengo el ángulo también, obviamente. Bueno, entonces ahora nos preguntamos, ¿qué función trigonométrica me relaciona cateto opuesto y cateto adyacente? Seno, coseno o tangente. ¿Cuál función me relaciona? ¿Ok? Es la función que tangente. ¿Ok? Muy bien, entonces en este caso es la función tangente. Ese es en el paso número 2, ¿no? Encontrar la función trigonométrica para, en este caso particular, encontrar la x. Entonces, bueno, ya determiné que es tangente. Entonces la escribo sin más y cual, ¿no? Entonces escribo tangente de ¿qué? Ahora el ángulo ya tiene valor. Tangente de 40 grados es igual a ¿qué? Cateto opuesto, que en este caso es igual a ¿qué? A x. X dividido entre cateto adyacente, que en este caso es igual a ¿qué? 10 centímetros. Vamos a ponerle 10 nada más, ¿no? 10. Muy bien, bueno, vamos a ponerle las unidades, 10 centímetros. Muy bien, y ya prácticamente está casi resuelto, no hay problema. El paso 3 es despejar y calcular. ¿Ok? Despejar y calcular. Muy bien. Entonces, esta es la función. Tangente de 40 grados es igual a ¿qué? X entre 10. ¿Qué es lo que quiero encontrar? O despejar. En este caso es X. Despejar X, ¿no? X es el valor que voy a despejar. Bueno,
Entonces aquí tengo un término del lado derecho, pero este término, ¿qué pasa? Está siendo dividido entre 10, por lo tanto el 10 lo pasamos multiplicando al lado izquierdo, ¿sí? Entonces quedaría x igual a ¿qué? 10 tangente de 40, ¿sí? Vamos a escribirlo de esta manera, bueno, va en rojito. Entonces dijimos que el 10 pasa multiplicando a tangente de 40 igual a ¿qué? Al valor de x. Muy bien. Entonces, pues toca ¿qué cosa? Resolver 10 tangente de 40. Aquí tenemos una aplicación, lo pueden descargar en la aplicación de Google Play, la calculadora. Entonces tenemos que es igual a 10 tangente de 40. ¿Ok? El valor es igual a ¿qué? 8.39. Y vamos a escribir dos decimales, ¿no? Después del punto, dos decimales. Más adelantito vamos, en otra clase, vamos a ver sobre o aprender sobre las cifras significativas. En este caso vamos a poner 8.39. ¿Ok? Entonces tengo que x es igual a 8.39. Muy bien, en este caso ya tengo el valor de x. Vamos a encontrar también el valor de y por el mismo procedimiento. Si se dan cuenta, ahorita ya tengo el valor de dos lados, ¿no? Por lo tanto también puedo utilizar la función trigonométrica, perdón, el teorema de Pitágoras para encontrar el valor de y. Vamos a resolverlo por las dos formas, ¿no? Por teorema de Pitágoras y luego por trigonometría de la misma manera, siguiendo este mismo paso. ¿Ok? Eh, por función trigonométrica, ¿cómo quedaría? Bueno, ya sé que y al cuadrado, o sea, la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, que es igual a ¿qué? A 10 al cuadrado más, ya tengo el valor de x, que es ¿qué cosa? 8.39, 8.39 al cuadrado. Ok, en este caso, ¿qué sería? Simplemente despejar y. Aquí tenemos y al cuadrado, entonces por lo tanto, aplicamos raíz cuadrada a ambos lados. Entonces quedaría como raíz cuadrada del lado izquierdo, ¿no? Quedaría el despeje 10 al cuadrado más 8.39 al cuadrado. Entonces ese sería el valor de y. Muy bien, vamos a resolverlo. Utilizamos nuestra calculadora. Tenemos raíz cuadrada. Les recomiendo que descarguen esta calculadora o otra calculadora. Busquen en Google Play o en su iPhone también hay calculadoras. Busquen aquí calculadora con display natural. Entonces, ¿qué es display natural? Es que así como escribimos, también lo escribimos en la calculadora. Entonces, por ejemplo, aquí podemos escribir qué cosa, 10 al cuadrado más 8.39 al cuadrado. Sí, tenemos 8.39 al cuadrado y le ponemos igual o simplemente ya nos da el resultado. Tenemos que es igual al resultado a 13.05. ¿Ok? 13.05. Ponemos las unidades. Estamos en física, así que las unidades son importantes, ¿no? Muy bien, entonces tenemos que el resultado es igual a 13.05. Muy bien, de la misma manera vamos a encontrar ese valor, pero siguiendo estos pasos, los pasos con resolución de triángulo, ¿no? Con trigonometría, más que nada. Entonces, vamos, vamos a resolverlo. Entonces, en este caso, vamos a encontrar qué cosa. En el paso número 1, el paso número 1 es encontrar x, el valor de x, perdón, el valor de, aquí es el valor de y.
el valor de y, ok. El paso número 2 es determinar qué función trigonométrica me puede o tengo que utilizar. Entonces vamos a utilizar la información que tenemos aquí, ¿no? Entonces tengo el cateto, ¿qué? Cateto adyacente y quiero encontrar la hipotenusa. Entonces tengo aquí, tendría que, la información que tengo es cateto adyacente y hipotenusa, ¿no? Hipotenusa. Entonces nos preguntamos qué función trigonométrica me relaciona el cateto adyacente e hipotenusa, ¿ok? Entonces sería que sería la función coseno, ¿no? Coseno, ¿sí? Porque se me relaciona que cateto adyacente y hipotenusa. Muy bien, entonces en el paso número 3, bueno, voy a escribir la función. Perdón, aquí sería también parte de del paso número 2. Ok, ya determiné qué es el coseno, entonces por lo tanto, vamos a volver a dibujar aquí el triángulo, aquí vale 10 y aquí vale 40. Y aquí es y, ¿no? Muy bien, entonces escribimos la función trigonométrica coseno es igual a ¿qué? Cateto adyacente, que en este caso coseno de 40 grados es igual a ¿qué? Cateto adyacente, que en este caso es 10 centímetros, entre y. Muy bien, ahí está. Tenemos nuestra relación trigonométrica y ahora en el paso número 3, pues tenemos el paso número 3, despejar y calcular. Muy bien, entonces, ¿cómo despejamos esto? Bueno, aquí vamos a hacerlo paso por paso. Igual estamos repasando un poco de álgebra. El objetivo es que despejar y. ¿Sí? En este caso aquí y la tenemos abajo, tenemos dividiendo, ¿no? Entonces vamos a hacer un juego, ¿no? Manipular de tal manera que podamos despejar. La y, obviamente, la tenemos que tener no dividiendo, sino en la parte de arriba, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Aquí la y está dividiendo, bueno, lo voy a manipular, lo voy a pasar del lado izquierdo multiplicando. Ok, ese va a ser el primer paso, ¿no? Vamos a ponerlo aquí en negrita. El primer paso quedaría y coseno de 40 igual a 10 centímetros. Muy bien, pero ahora sí ya lo tenemos, ya no tenemos la parte de abajo, lo tenemos la parte de arriba. Y ahora, ¿qué modificamos? ¿Qué cambiamos? La y está multiplicando coseno de 40, vamos a quitar coseno de 40. Entonces aquí coseno de 40 está multiplicando, lo pasamos al lado derecho dividiendo. ¿Okay? Entonces nuestro despeje quedaría de la siguiente manera. 10 entre coseno de 40. Muy bien, y simplemente queda resolver, ¿no? 10 entre coseno de 40, entonces calculamos. Aquí podemos hacer una división, mire, 10, aquí escribimos coseno de 40, ¿ok? 13.05, ¿no? Tenemos aquí resultados, el mismo resultado, ¿no? 13.05 aquí por teorema de Pitágoras, ¿por qué? Porque ya tenemos dos lados, si tenemos dos lados encontramos el tercero, ¿no? Con teorema de Pitágoras, y aquí con trigonometría, pues igual, podemos encontrar, ¿no? El lado, entonces dos formas. Entonces, si se dan cuenta, en resolver triángulo rectángulo, no hay una regla en específico, ustedes pueden utilizar el método, por ejemplo, que ustedes quieran aquí.
Aquí, para empezar, pues sí, teníamos que resolverlo con trigonometría, ¿no? Porque solo tenemos el valor de un lado. Pero, ¿qué pasa? Puedo empezar resolviendo y o empezar resolviendo x, ¿sí? Entonces, una vez que tengan los dos lados, pues pueden optar por seguir resolviendo con trigonometría o por teorema de Pitágoras. Ok, entonces esto ha sido todo por este pequeño repaso de trigonometría.